Hola a todas. Sinergia Sorora. Vamos a hablar de mujeres que se la rifan y construyen nuevas leyendas. Desde la emancipación de Lilith hemos sido muchísimas. Hablemos de mujeres fenomenales, desde ellas mismas y honrando a las maestras, heroínas, brujas y guías. Porque aquí, la de un lado es compañera. Esta es Sinergia Sorora. Muy buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén escuchando. Este es Sinergia Sorora. Yo soy Brenda Palafox y ahora estamos muy contentas de iniciar pues una segunda parte de este ejercicio, de esta aventura, que es micrófono abierto. ¿A qué se refiere? Pues vamos a agarrar un tema. Tenemos aquí a dos valientes amigas que quieren dialogar con nosotras acerca de las mujeres en la cultura geek, ya sea como creadoras, ya sea como personajes, y vamos a ver a dónde nos lleva esta charla. Esta charla, recuerden que es absolutamente informal, que es en confianza, que es en familia, que es entre nosotras, y aquí no venimos a demostrarles si sabemos mucho o poco, sino más bien cuáles son nuestras reflexiones sobre estos intereses que tenemos. Entonces también les invitamos a que vengan, a que nos escriban a sinergias.dudas@gmail.com por si tienen alguna idea que podamos venir aquí a plasmar en el micrófono abierto. También si tienen algunas sugerencias de entrevistadas, ya nos han estado empezando a llegar. Eso me da mucho gusto porque significa que hay muchas historias que contar, hay muchas mujeres valientes, valerosas, súper interesantes. Entonces, nada más estamos viendo estas cuestiones técnicas acerca de cómo lo podemos llevar a cabo, pero les vamos a dar alguna respuesta. Ya saben que aquí nos gusta también ser súper creativas. También decirles que muchas gracias por suscribirse a través del canal de YouTube. Recomiéndenos con otras mujeres. Llevamos 2 capítulos de entrevistas y la siguiente semana también se va a poner buenísimo. Vamos a tener a Alicia Salgado, que es una amiga psicóloga, que es acompañante de aborto, es doula, es acompañante en partería. Entonces va a estar súper interesante también. Y decirles además que estamos activando redes. En Spotify también nos pueden seguir, en Facebook e Instagram. Ténganos un poquito de paciencia porque ahí vamos pasito a pasito, pero lo vamos logrando. Agradecerle a Abraham, que está en los controles, siempre su apoyo para que este ejercicio salga de la mejor manera. Y vámonos con las invitadas del día de hoy. Hoy nos acompaña una gran amiga, Nidia Cuellar. Ella es ingeniera textil, es chilanga, pero radica en Puebla y me da mucho gusto que esté acá. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Hola, Bren, mucho gusto. Estoy muy emocionada de estar aquí. Creo que siempre he seguido tu trabajo y es buenísimo, entonces gracias por la oportunidad de la charla amena. Tengo mucho que decir. Eso me da mucho gusto. Y también nos acompaña Mar León. Ella es bióloga, ella es de Oaxaca. Hola, Mar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Bren, pues estoy bien y a la expectativa de ver cómo se desarrolla esta plática y pues a darle. A darle, muchachas. Entonces, dicen que en los mitos fundacionales también se pueden recrear muchas formas y figuras, ¿no? Y la primera ciencia ficción es la Biblia, lo sabemos. Entonces ahí sacaron a una de nuestras personajes favoritas, que es Lilith, ¿no? Esta personificación de la independencia femenina, de tener autonomía sobre el cuerpo, sobre las decisiones, y decirle a Adán, pues ahí te ves, carnal, ¿no? Después viene Eva, donde nos ponen que es una absoluta culpable de todo lo que ocurre desde entonces y hasta ahora. María Magdalena, en otro rol distinto, ¿no? Y María siempre consagrada a Dios, sin pecado alguno, pero que conforme ha pasado el tiempo, estas representaciones femeninas pues han ido cambiando y transformándose, ¿no? Después vamos hacia la ciencia ficción, donde
se mezcla con la fantasía, con las brujas, las princesas, las reinas, las guerreras. Y entonces aquí es donde empezamos a entrar como en una etapa donde nos dicen que las brujas son malas, las brujas son sabias, las brujas son feas, las brujas son solas, ¿no? Entonces, y casi siempre tienen como una historia ahí entrelazada que tiene que ver o que choca con la figura principal de una princesa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos que llevan a estas interacciones? Tienen que ver con el amor romántico, con la traición, a veces con la familia, ¿no? Pero en la época actual, en esta época donde nos ha tocado que de manera virtual, todas estas historias con las que fuimos creciendo en nuestra infancia, adolescencia, cómo han ido evolucionando. Ahora, por ejemplo, me gustaría preguntarles, ¿a ustedes qué les gusta leer de ciencia ficción? ¿Qué consumen en tele, en redes? ¿Hacia dónde va como esta idea de qué mujeres son las que nos atraen desde los personajes? No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Nidia o Maribel? Abran su micro. Nidia, adelante. Iba a decir justo, vas Maribel. No es cierto. Me ganó porque yo también iba a decir vas Nidia, pero bueno, pues ya analizándolo y pensándolo, creo que como me imagino nos ha pasado a todas, hay como una evolución de lo que nos va gustando, porque pues en un principio pues uno consume lo que hay, dependiendo también de la generación de la que es uno, pues a veces uno consume lo que hay en tele abierta, ¿no? Y ya de ahí empieza uno como a buscar sus propios como a escoger uno su propio consumo cuando ya se vuelve uno más, digamos, cuando ya puede uno tener acceso incluso pues a la piratería también, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que yo creo que en un principio yo consumía casi puro el estereotipo típico de las series gringas, ¿no? Ya saben, que tiene así como que muy definidos los roles, no solo de hombre, mujer, sino también de como de esta idea de los nerds, de los geeks, así de las distintas según tribus urbanas, ¿no? Pero ya conforme fui creciendo y ya le entré más al mundo del anime y de todo esto, fui como que a no identificarme con los personajes que yo veía en la pantalla. Entonces, pues fue como que primero buscar personajes que se parecieran, pues no sé, que me parecieran más reales, ¿no? Porque dice uno, o sea, como que ahí les dan ciertas características que, o sea, o son muy, o carecen de matices luego los personajes, ¿no? Entonces, ya ahorita en la actualidad, pues, digamos que sí procuro buscar personajes que sean fuertes, pero que tengan también, o sea, que sean más humanos, pues. Por ejemplo, si es una personaje, que sea real, o sea, que no se me muestre así como que ay, es perfecto, hace todo bien, ¿no? O es débil, o sea, no personajes tan simples, ¿no? Sino que sean como que tengan esos matices de fuerza, de debilidad, así como que más humanos. Y más enfocada en que me generen cierta empatía, o sea, porque a veces uno no puede no llega uno a conocer a todas las personas, ¿no? Que están alrededor, pero a veces digamos, consumo cultural hace que uno empatice o conozca otras formas de ser. Entonces como que busco más eso, y digamos que ahorita estaba, en concreto lo que estoy consumiendo ahorita, ciencia ficción latinoamericana, porque también como ya ando en esas ondas de colonización, y pues estando aquí en Oaxaca, pues o sea, como que todos, la mayoría de nosotros, sabemos de dónde vienen nuestras raíces indígenas, o sea, lo tenemos muy presente, ¿no? O sea, no es como que, ay, es que mi tatarabuelito vino de la sierra, ¿no? Sino es mi abuelito, mi abuelita vienen de la sierra, ¿no? Entonces como que buscar ese lado también de cosas de coloniales, y como que me ha acercado más a la ciencia ficción latinoamericana. Y ahorita apenas leí a esta, ay, se me olvidó el nombre, sí, Fernanda Trías, que hace algo que se llama ficción especulativa, que como otras formas explora otras formas de interpretar el mundo, pero desde otros ángulos. Por ejemplo,
digamos, ven que en la ciencia ficción convencional como que siempre hay de estas películas de Marvel y todo eso, vamos a salvar el mundo, ¿no? O sea, el mundo ya está, ya llegó al El momento. mundo gringo, vale decir. Sí, además nos figuramos ahí. Quién sabe qué está haciendo México cuando se está acabando el mundo, pero la cosa es que Gringolandia lo va a salvar, ¿no? Entonces, ella es en este libro que estudia que se llama Mugre Rosa en Uruguay. Entonces, ahí ella habla, o sea, no es el punto donde ya se va a acabar el mundo, ¿no? Sino hay un montón de cosas que van a pasar antes de que llegue ese fin, ¿no? O sea, como que en la vida cotidiana, ¿qué está pasando? O sea, en las labores de cuidado, ¿qué está pasando? O sea, como si fuera real, pues. O sea, ¿qué estaríamos nosotros haciendo hoy si nos dicen que el mundo se acaba bueno, quién sabe, ¿no? Que el mundo se acaba no sé, en 2, 3 años. O sea, en realidad, aunque quisiera uno decir, ay, no, vamos a andar todos, no sé, haciendo muchas cosas así de forma rápida, ¿no? Cumpliendo nuestros deseos y no sé qué. En realidad no estaríamos así, sino estaríamos haciendo lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo sería nuestra cotidianidad tú? Entonces, ella explora ese tipo de cosas y creo que algo así es lo que estoy consumiendo ahorita y ya me extendí. Ok. Sí. No te preocupes, para eso estamos aquí, para escucharles. Nidia, ¿qué estás Bueno, consumiendo ahorita? ay, justo les quería hablar como de lo que consumía antes, porque cuando habló Maribel fue como que vino a mi mente así de qué es lo que consumía antes, que podríamos decir que va hacia lo geek. Bueno, lo geek comercial, no sé si hayan visto The Big Bang Theory. Ajá, sí. Eh, Esa serie pues es muy famosa, yo recuerdo a mí lo mucho que me gustaba, ¿no? Pero ya cuando te pones esos lentes violetas y empiezas a ver los personajes y todas las interacciones que existen, es como que triste porque nosotras mismas nos estamos viendo como en ese espejo de ser como que la vecina guapa, entonces ahí sí te pueden poner atención o como que este personaje es el principal, ¿no? Y que representen como a las mujeres como no tan inteligentes como los hombres, o sea, sí fueron metiendo personajes después, pero al mismo tiempo como que siempre fue dejado de lado, ¿no? También existió como que toda esa controversia de que los actores principales se bajaron el sueldo para que sus colegas femeninas pudieran tener un sueldo igual al de ellos. Entonces, eso está padre, pero ya cuando te pones a ver la serie, sí es como que deja algunas cosas que desear. Creo que en casi todas las series no, como que se normaliza el acoso, Ujú. como ver esa parte de que los hombres acosen a las mujeres y que eso sea divertido y entretenido, ¿no? Por ejemplo, yo también llegué a ver anime y así, porque en realidad sí me gusta. Justo soy de esas raras personas que les gusta One Piece, que es como un anime súper largo, pero ya cuando te empiezas a ver en esos personajes femeninos que van como súper al ser, tener ropa muy pequeña, ¿no? Como esto de lo que hablan de el que a las mujeres se les pone como personajes atractivos con ropa extremadamente pequeña y que para todo lo que se supone que tienen que hacer, o sea, ni siquiera sería útil esa ropa que No, claro utilizan. que no. Imagínate correr con traje de baño ahí. O No, sea, es justo lo que decía Maribel, ¿no? O sea, en esta idea de vamos a salvar al mundo, pero resulta que las mujeres deben de traer un látex, ¿no? O sea, como bikini, ¿no? En el mejor de los casos, y poder hacerlo en tacones altos, ¿no? Entonces, pues sí, esto apela a un público masculino, ¿no? Pues no solo de estilización, porque al final dirían, ay, pero pues Superman también tiene mallas, ¿no? O sea, sí, güey, pero resulta que Superman pues, es marciano, básicamente, ¿no? Y también dicen, es que no se despeina. Sí, claro, pero son personajes que responden como a ciertos orígenes, ¿no? O sea, Superman, la Mujer Maravilla, pues vienen como de una época clásica de cómo eran los cómics, ¿no? O sea, cómo se representaba ser un personaje u otro en esta identidad secreta, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con eso. Y ahora yo lo que veo es, bueno, para empezar, decirles, pues yo soy más viejita que ustedes, entonces, pues la forma en que yo empecé a consumir
digamos, ciencia ficción, pues fue en una forma análoga, ¿no? O sea, yo soy gran lectora de cómics de todo tipo desde pequeña, ¿no? Porque esa es como una costumbre familiar. Desde la pequeña Lulú, Condorito, los Supermachos, los Avengers, desde editoriales mexicanas, ¿no? Los X-Men y tal. Entonces, con esta idea y con esta concepción es cómo van evolucionando los personajes y ahora puedes ver que son accesibles también para otras generaciones. Y parecería como que es una gran traición, ¿no? O sea, porque si una chica trae una playera, no sé, por ejemplo, de la Bruja Escarlata, entonces, o de la Black Widow, entonces le exigen, ¿no? Que sepa todos los antecedentes de ese personaje, de la saga y de tal. O Sale tal vez, un tipo de una coladera a preguntarle, a ver, dime en qué año se estrenó el primer cómic en donde salió ella. a ver si mucho que sabes, ¿no? Y creo que en el anime también ocurre mucho. Y en general estos lugares se vuelven también hostiles, ¿no? Entonces, para la interacción, o sea, las chicas que juegan videojuegos, pues sabemos que algunas, pues terminan por ponerse un nick masculino o neutral, como para no generar controversia si son mujeres o no, ¿sabes? Y creo que eso es como bien peligroso, o sea, decir, ¿por qué tiene que, o sea, ya no solo debemos de responder a las necesidades del mercado, qué gusta y qué no gusta, sino además debemos de ocultar que nos gustan las cosas, ¿no? Y creo que eso es como muy complicado, además de no solo acreditar, sino decir, bueno, a lo mejor estoy empezando a conocer esta parte, de esto no sé mucho, me gustaría saber, y creo que esos se vuelven como unos ciertos círculos de poder de los niños rata y de toda esta bandita que no está dispuesta a soltar lo único que parece que les pertenece, ¿no? Que es como cierto conocimiento ahí, no sé qué opinen. Círculos de poder de los niños rata, esa es como una quote, ay, ¿cómo se dice? Cita. Una cita, perdón, una cita que tenemos que poner, Brenda 2022. No me citen, pero ok. No, creo que algo que es bonito es empezar a ver como sí existen todavía cosas que se pueden criticar, pero creo que hay algunos lugares a los que ya puedes ir y empiezas a ver a los personajes femeninos como más desarrollados, como ya no hacia toda esta necesidad de complacer a los hombres, o por lo menos que no sean tan perfectos o tan sexualizados. La verdad es que hubo muchísima como controversia con lo de Lola Bonnie, no sé si recuerden, la conejita ¿Por qué le quitaron curvas? Sí, o sea, les causó muchísimo conflicto que ella ya no estuviera sexualizada. Fue como, qué horrible. Ahora ay, no sé, ya no es lo que yo quiero consumir, porque si yo voy a tener a una mujer en la pantalla, quiero que esté sexualizada para que yo la pueda disfrutar, incluso si es un animal, ¿no? Ahí ya nos vamos a otro lado, pero creo que ya vemos como que este pequeño cambio. Justo también hablábamos de la película de Red, Turning Red. Me encanta esa película. Tú nos la recomendaste y de hecho por eso yo la vi, Bren. Como ver a todas estas niñas tan como mostrando sus sentimientos, ¿no? O sea, que no sean como la niña callada que solo sonríe. O sea, amo a esta niña que muestra emoción. ¿Saben cómo se llama la de moradito? Dicen que es Boo. Ajá, Hay un sí, sí. crossover y dicen que es Boo. Y aparte, no solo en Turning Red, pues también decir que cómo cambian las narrativas, ¿no? O sea, ahora no queremos un príncipe azul, dicen, no queremos reconciliarnos con la madre, güey. Y entonces, pues sí es un asunto mucho más profundo que el mercado capitalista ya lo entendió, que esos son como los temas que deben de estar. Y resulta que en lo cotidiano, ¿no? En nuestras relaciones en la comunidad o en la escuela o tal, todavía no nos cae el 20 y dices, ¿cómo es posible que ese emporio capitalista ya lo vio? Que es necesario visibilizar
el cuerpo, ¿no? O sea, no solo en Turning Red, sino en Valiente, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, pues tengo derecho a mis decisiones, ¿no? A decidir con quién me quiero casar, con quién no, güey. O en Encanto, ¿no? O sea, por mucho que no nos haya gustado que ganó Encanto en lugar de Turning Red, o los Mitchell contra las máquinas, pues es decir, pues esos son otros temas, o sea, ya cambiemos, no solo se trata de guerra, no solo se trata de salvar el mundo, no solo se trata de encontrar el amor romántico, como historias afines a un público femenino, ¿no? Entonces, ahí no sé, Maribel, ¿cómo lo ves tú? ¿Te gustó Encanto? Sí, de hecho, pues la vi por pedazos porque la vi con mi sobrina y y estaba yo así como que haciendo otras cosas y viendo así como que de repente dije, pero ¿por qué está riendo? ¿Por qué está? Y estaba yo asomándome, ¿no? Y sí, sí, de hecho me gustó y sí, en eso que mencionas de que ya le vieron que sí es rentable para todas estas compañías productoras el explorar otro tipo de personajes, ¿no? Porque como que siempre, o sea, ya llegaba un momento donde ya les cayó el 20 de que el público pues ya se aburre de ver la misma trama, pero con personajes diferentes, o sea, nombres diferentes, personas diferentes, pero la trama es la misma, ¿no? Y creo que esto también pasa porque, por ejemplo, ahorita con esto de que hay mucho consumo de novelas coreanas, todo esto, entonces pese a que se diga que la mayoría de las novelas coreanas tienen esta temática de no sé, la chica rara que se enamora del chebol, del chico rico, y que la ve y que por alguna razón, ¿no? Que tiene un contrato, ¿no? Por alguna razón se ven obligados a convivir y se acaban enamorando y eso, ¿no? Porque es lo que más hay. Pero pese a todo eso, como que siempre, o muchas veces el personaje femenino tenía más matices. O sea, por ejemplo, al menos era graciosa. O sea, ella de entrada, ¿no? O sea, hacía cosas, o por ejemplo, era fuerte, al menos, ¿no? O sea, como que sí estaban un poquito más desarrollados. Entonces, siento que cuando vieron que en el mundo del entretenimiento asiático como que se exploran otras temáticas, como que se pusieron pilas, ¿no? Y dijeron, no, pues la gente ya se está yendo a YouTube, ya se está yendo a otras, en Netflix están consumiendo otras cosas, entonces como que pues no, ya hay que empezar a explorar otras temáticas o se nos va el público, ¿no? Y bueno, en eso les quería comentar que es que ahorita estoy haciendo un como canal donde estoy buscando películas donde haya personajes femeninos o directoras, entonces el caso es que, pues, de entrada me costó mucho trabajo ahí, ya llevo como 5,000 películas revisadas o sea, sí son muy poquitas las películas donde el personaje femenino va más allá de ser compañera nada más, ¿no? Acompañante y accesorio del personaje principal, pero sí las hay. Y me sorprendió mucho encontrar películas de los 60s y de los 80s de artes marciales de China, donde sí hay muchos personajes femeninos, o sea, muchas arte marcialistas, digamos. Ya conforme empiezo a revisar más, ya llegando más a nuestra época, pues ya casi no hay. Pero, o sea, esto quiere decir que la cosa no siempre fue así tan que nos excluyeron, o al menos en Asia, tan que nos excluyeron a nosotras, o los personajes eran así tan simples, sino que no sé en qué momento como se empezó a ver que ciertos estereotipos de mujer eran como que más taquilleros, dijeron, pues ya, vamos a hacer un montón de películas así, con los mismos tipos de personaje, nada más le cambiamos el nombre, ¿no? O cambiamos la ciudad, o cambiamos detalles, pero el esqueleto de la historia es el mismo, ¿no? Entonces, pues eso. Ok, eso está interesante. Ahí luego hay que poner un link en la página para ver a dónde lo podemos consultar, porque eso también está a ser difundido. Ya decíamos hace un ratito fuera de la transmisión de cómo estos personajes de repente se ciclan y entonces parece que no cumplen con el test de Bechdel, de lo que Nidia nos hablaba un poco fuera del aire. Si nos quieres ahí complementar, Nidia, ¿qué es el test de Bechdel?
Bueno, pues justo lo encontré porque estaba buscando qué era el male gaze. Entonces, porque también nos pusimos a platicar sobre esto que ya habías mencionado, ¿no? Como hay personajes sexualizados femeninos, pero el contraargumento es que los personajes masculinos también están sexualizados según la percepción de los hombres, pero pues ahí es como ver que esos personajes masculinos están más enfocados a que cumplan las expectativas de los hombres y que creo que nosotras hemos como aprendido también a creer que esas son las expectativas que deberíamos de tener. Y bueno, ¿qué es el test de Bechdel? Es sobre cómo saber si hay una brecha de género en una película que estás viendo. Entonces es súper sencillo. Tiene 3 requisitos. El primero es que al menos haya 2 personajes femeninos. El segundo, que tengan un nombre. ¿Cómo es increíble que eso sea un requisito? Y no es mujer de la cafetería, ¿no? Empleada número 3. No. Y el tercero es que mantengan una conversación entre ellas y aquí el punto más importante, que el tema no sea relacionado con los hombres. Yo creo Ajá. que ahí es donde empiezan a perder la mayoría de las películas que pueden llegar a tener 2 personajes femeninos, los 2 tienen nombre, pero adivinen qué, solo hablan sobre hombres, ¿no? Y en ¿Qué realidad vamos a no hacer? somos así. ¿Cómo? Exacto. Entonces, o sea, me estaba acordando de un video de hace, pues, relativamente poco, donde salía Reese Witherspoon diciendo cuando ella declina sobre una historia en una película. Y entonces dice, es que me llegan un montón de escritos diciendo, ay, lo que tienes que hacer es, la actriz principal termina preguntándole al galán, oh, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, esa es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque resulta que no tiene, pues, esencia su personaje, no tiene forma de vivirse en el ser amado, y no, aunque el ser amado también se lo esté llevando pifas, pero no importa. Y entonces dices, ¿cómo se va llenando la narrativa? Pues como de estas pitufinas, ¿no? Las únicas en el entorno. Y después dices, bueno, ¿qué pasa cuando son las únicas? ¿Con quién interactúan? ¿Qué pasa? Se invisibilizan, el personaje no es importante, solo sirve para estar, pues de alguna manera decorando el todo. Y es una cuestión que también vemos, que ya decíamos que a los niños rata nada les gusta, también cuando se quejan de cómo los personajes van evolucionando. O sea, ya no, me enoja, por ejemplo, que en Los Increíbles pues sean las mujeres pues una parte fundamental, ¿no? Me enoja que hablen entre ellas de cómo van a salvar al mundo, me enoja que tal, ¿no? Y ahora no solo les enoja eso, también yo diría, les enoja cómo estos personajes van evolucionando. Ellos pueden estar perfectamente de acuerdo en que Spider-Man tenga 50 universos, no pasa nada, lo van a seguir viendo, cómo muere la tía May, y etcétera. Pero si un personaje cambia de alguna manera en el casting, de nacionalidad, de algunas características físicas, pues se encienden, ¿no? Si engorda, si enflaca, si es más alta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que ponen Ariel negra, ¿qué es eso? ¿Sabes? Entonces, creo que sí, su fragilidad tiene que ver también con esta idea de que no sea inamovible, como todo esto, ¿no? Es decir, pues no, resulta que también podemos jugar como con todas estas oportunidades de mostrar a los personajes de distintas maneras. A mí me gusta mucho la forma en que las brujas están tomando este nuevo auge, ya sea desde el asunto de la mercadotecnia de Disney, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Madame Mim, me gusta Maléfica, ¿no? Me gusta Úrsula, y que les van encontrando también como otro sentido, ¿no? Yo estaría encantada de una La espada en la piedra reloaded sin problemas, ¿no? O en Once Upon a Time, en la serie, pues es eso como
darles, ya lo decía Maribel, pues un nuevo sentido a los personajes, ¿no? Y que Blancanieves no siempre está de buen humor y le canta a los pajaritos y tal, ¿no? Entonces, ahí en este asunto también de lo que decía Maribel de la decolonización de estos mitos fundacionales o de estas historias de ciencia ficción, pues no sé cómo lo veas en cómo llegan a los titulares de por qué le cambiaron el color de piel a la sirenita, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué opinas ahí, Maribel? Pues yo creo que más bien los argumentos que luego dan las personas es más bien como que están tratando de justificar algo que no les viene de forma racional, sino les viene de las tripas. Entonces están tratando de buscarle ahí a ver cómo justificar su enojo diciendo que es algo justo que estén enojados, ¿no? Pero creo que es que también en realidad no debería de ser tan importante o enojarse porque no sé, porque, como dices, le cambiaron el color de piel a un personaje, ¿no? O sea, porque finalmente es algo que viene pasando de siglos en las historias. O sea, por ejemplo, hay tradiciones o hay historias que no sé, que son de los pueblos originarios, ¿no? Y les cambian, no pueblos originarios nada más de México, sino de cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Escandinavia, de Japón, de todos los pueblos, ¿no? Entonces, y que las adaptan a otras, les hacen adaptaciones siglos después, o sea, y cambian los personajes, cambian los acentos, cambian todo, y o sea, no es algo que sea nuevo. Entonces no debería ser algo que les debería de causar tanto, o sea, que no está justificado que lo quieran justificar, ahora sí, de forma racional, cuando en realidad es una cosa que más bien vienen de sus prejuicios, de que no quieren que otros personajes sean ahora vistos como héroes o vistos en que se le puedan atribuir otras características, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, déjame pensar. A ver, ya me hice gol. ¿Ya sabes en quién estaba pensando? Por ejemplo, en el Avatar. Entonces resulta que la primera temporada del Avatar, pues estaba bien chido, porque como estaba en este conocimiento del poder y tal, y del equilibrio y de las fuerzas, y cómo va creando paz entre los pueblos. Y después resulta que cuando está Korra, pues hay una crítica ahí de, ay, es que no sabe gobernar, es que para eso llegó, para eso quería ser Avatar. Creo que eso es algo que pasa muy frecuente en los personajes femeninos que lideran. Bren, tú y yo sabemos bien de a quién queremos llegar. Sí, hemos llegado a la madre de los dragones. ¿Por qué le hicieron ¿cómo nos eso? hizo enojar? Pues claro, o sea, ahí fue una traición absoluta de los escritores hacia el personaje, ¿no? O sea, no tenía ninguna lógica decir, bueno, pues es que se volvió pues una autoritaria, ¿no? Y entonces perdió la cabeza porque las mujeres no saben lidiar con el poder, ¿no? Exacto. Entonces, ni ella sabe lidiar con el poder, ni la madre que se queda sin sus hijos, entonces tiene un castigo por ser tan malvada, y haber cometido incesto, y se muere, ¿no? Y entonces resulta que la que no quería el poder, ¿no? Después de haber sufrido muchísimo, pues queda al frente. Bueno, pues, pero como ella es toda tranquila, pues parecería que se lo merece, pero siempre está el asunto de que, pues, ella no es la elegida, ¿no? Entonces, resulta que las mujeres ejercen el poder, pero siempre hay una condición, siempre hay un castigo, siempre hay un recorrido, ¿no? Entonces dices, y no solo es esta cuestión de, pues, ya si quieres del viaje del héroe, ¿no? O de que se lo merezca o no, sino parece que todo el tiempo no se lo merecen, y no solo en Game of Thrones, ¿no? Sino en todas las historias parece que necesitan, igual que en el mundo real, esforzarse más, ¿no? Entonces necesitan acreditarlo, necesitan decir, necesitan hasta la Mujer Maravilla, chinga, todo el tiempo le cuestionan de a ver, ¿y qué es lo que quieres hacer? ¿En qué mundo quieres estar? ¿Y hacia dónde quieres No, y a los güeyes, ¿quién les dice nada? O sea, ¿quién le dice a Batman qué puede o no puede hacer, no? ¿Quién le dice a Linterna Verde si se vuelve loco o no? O sea,
creo que también hay como muchas, pues como candados dentro de la narrativa, ¿no? Entonces me da a mí mucho gusto que haya mujeres que estén proponiendo otras formas, y no solo, digamos, que en los cómics, también pienso en las series, pienso, por ejemplo, en Shonda Rhimes, gran guionista, directora y productora, ¿no? Gringa, sí, señores, gringa, lo siento, pero eso es como también de las cosas que yo consumo, y decir que es muy exitosa. O sea, ¿por qué? Porque eleva el asunto de los personajes femeninos, y entonces no es azaroso que esté Grey's Anatomy 20 años al aire, ¿no? O que esté Scandal, o que esté Cómo lidiar con el asesino, o que esté, no sé, los Bridgerton, o Inventando a Ana, incluso que ahí hay una diferencia de cómo el público acepta a Ana o no respecto a cómo toleran o no al estafador de Tinder, ¿no? Que son casos reales, pues, ¿no? Entonces dices, sí, al final tenemos que también lidiar con ese tipo de situaciones. Y yo sobre Khaleesi, que lo tengo aquí atorado. Llevo mucho tiempo atorado ese tema en mi pecho. Yo creo que todo lo que está detrás de eso es como que esta construcción que se han hecho, o que la historia ha hecho de las mujeres, en decir que nosotras no podemos manejar nuestros sentimientos, que nosotras no vamos a poder tener un juicio claro porque nos dejamos llevar por los sentimientos, lo cual en muchos años dejó a las mujeres fuera de las cortes. Entonces, ese patrón se repite una y otra vez en muchas de las historias que nos han contado, y creo que muchas veces lo hemos creído como esta parte de tener desarrollados los sentimientos y no reprimirlos, y tal vez llevar el liderazgo de otro lado, o también incluso no pensarnos a las mujeres como seres especiales, sino que simplemente somos seres humanos también. Creo que es lo que graba esas cosas en nuestras narrativas actuales, pero justo me gustaría regresar a lo que tú hablabas, Bren, sobre Reese Witherspoon. Ella habla sobre eso de que cómo en un momento va a llegar el personaje a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Y hace esa analogía de decir, ¿qué mujer bajo una situación de estrés lo primero que va a hacer es voltear a preguntarle a alguien, ¿qué hago? O sea, no, bajo una situación de estrés vas a actuar, vas a resolver las cosas. Estamos acostumbrados a tener estas cargas de resolver los problemas con los pocos recursos que nos dan. Entonces, ¿en qué mundo eso va a pasar? Y justo ella, Reese Witherspoon, se volvió directora e hizo una serie que me gusta mucho. Se llama Big Little Lies. Es una serie basada en historias de mujeres, que la verdad es que creo que ese pasa el test del que hablamos hace rato, porque pues es historias de mujeres que no están completamente relacionadas sobre hombres. Y justo también ahorita estaba viendo en Netflix la de Orange is the New Black, que no sé si la hayan visto, sobre mujeres que están en la cárcel. Es una cárcel de mujeres, entonces pues todos los temas van alrededor de ellas, y de no solo los problemas que tienen con hombres, sino sobre sus vidas. Y también lo que me encanta de esa serie es que retratan a mujeres de todos los tipos, que no son como que solo las que tienen los cuerpos espectaculares, las que son protagonistas, porque en realidad te encuentras con personajes muy fuertes que incluso también rompen esta barrera de la edad, de la que también es muy claro en Hollywood, que a las mujeres grandes no les dan papeles protagonistas en las series. Entonces creo que esa es una muy buena recomendación, porque es una serie que gira en torno a las mujeres, sobre temas que a las mujeres les importan, y aparte mujeres que están como en una situación desventajosa porque están en prisión, y te habla de qué es lo que las llevó allá, ¿no? Esa es una recomendación mía. Ok, muchas gracias. Maribel. Pues ahorita que dice Nidia de esto de las mujeres realizadoras, me acordé, es que de entrada son muy pocas las que pueden llegar a ser directoras, ¿no? Y creo que también hace falta eso, ¿no? La visión femenina, que la visión que se tiene de los personajes influye también mucho de quienes tienen el poder de hacer el cine, ¿no? Hace como 6 meses tuve la oportunidad de ver un fragmento de una película que hizo Adela Cerqueira,
por ahí de 1930, que fue de las primeras realizadoras mexicanas. Bueno, de las pocas primeras realizadoras mexicanas, porque ya después pues hubo más, pero de las que iniciaron. Y hay es muy curioso porque hagan de cuenta que tiene, es como que revelador, porque dice uno, o sea, el cine de oro de México pudo haber sido no solo allá en el Rancho Grande, ¿no? Sino otras temáticas. Por ejemplo, ella tiene una escena que ahorita, o sea, yo cuando la vi me quedé así de, ¡ah! Porque dice uno, en una película tan antigua, o sea, una escena así. Hay una escena donde ella queda digamos que está ahí como desamparada, pero no el típico desamparada de así de que de plano no puede hacer nada, ¿no? Sino por alguna circunstancia quedó desamparada, ¿no? Entonces se va a vivir con 3 hombres, pero estos son 3 hermanos, pero ella nunca se pone así como de que así toda, no es la típica temática de dominación, ¿no? Sino que es como que si fueran roomies, casi casi. Y hay una escena donde ella se está cambiando, pero ella está detrás de un biombo y se ve la silueta de su cuerpo desnudo, así translúcida. Y o sea, son cosas temáticas que no, a menos yo nunca las he visto en el cine mexicano de aquel entonces. O sea, porque ella en ese fragmento de la película actúa o sea, tiene poder. O sea, no es nada más así como que no es sumisa, sino que ella da opiniones, habla. Y entonces me quedé yo pensando en ese momento qué hubiera pasado si desde un principio se hubiera dado oportunidad de que hubiera mujeres directoras y entonces hubieran explorado un montón de otras temáticas. Pero pues muchas de ellas cuentan también, otras que estuvieran también tratando de hacer camino en ese entonces. Que por ejemplo en los sindicatos de cine pues eran sindicatos que imagino en su mayoría siguen siendo así, que son sindicatos de puros hombres. Entonces cuando ellas llegaban y querían presentar algo o dirigir algo, pues no las pelaban. Entonces había algunas que sí llegaron a hacer cosas, platicaban de que no, pues yo tenía que pedirle a fulano que abogara por mí para que yo pudiera hacer tal cosa, ¿no? O me prestaran el equipo, ¿no? O yo tenía que vestirme así más masculina para que me dejaran acceder, por ejemplo, no sé, o sea, tener acceso dentro de esos grupos que eran muy, muy cerrados, ¿no? Entonces también, por eso como que creo que también el hecho de que ahora haya otras temáticas también tiene que ver mucho con esto de que ya hay, pues de todas las luchas, ¿no? Que se han tenido, pero de que están accediendo también más mujeres a este tipo de puestos, ¿no? Donde pueden ellas dirigir o incluso guionistas, directoras de fotografía, o sea, como que tener otra visión, ¿no? Y la oportunidad de poder hacer esto, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Deberíamos hacer uno de cine. Ya los voy a empezar aquí en Candilar. Uno exclusivo de cine, pero ahorita estaba recordando cuando menos 3 para que también lo anotemos en nuestras sugerencias, ¿no? De 3 directoras actuales, mexicanas, por ejemplo. Tatiana Huaso en Noche de Fuego. Me parece que es como súper valiosa esa película. Mari Carmen de Lara tiene un documental que a mí me gusta mucho, que se llama No les pedimos un viaje a la luna, que habla acerca del terremoto del 85 y de cómo el sindicato de costureras se organizó ante el terremoto. Y Los adioses de Natalia Beristain, donde retoma la historia de Rosario Castellanos. Entonces, decir pues sí, también que acá se hacen cosas, ¿no? Decir que también acá tenemos ilustradoras valiosísimas, que tenemos escritoras, que tenemos que recuperar también como esa memoria y decir, pues sí, a lo mejor lo que nos dan las redes o como estas interfaces de tele, ¿no? Como puede ser Netflix o Amazon o la que quieran, pues sí nos dan como la facilidad, pero también necesitamos como recuperar estas otras que pues posiblemente se van perdiendo, un poco lo que decía Maribel, que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Y no solo en México, sino pues a lo mejor en Asia o en otros lugares, y creo que eso es también parte de las tareas que debemos de tener, ¿no? O sea, como dentro de nuestros gustos, y todo el tiempo recomendar mujeres. Entonces, no sé, vamos como hacia la parte final. Nidia, ¿quieres cerrar con algún comentario, sugerencia, aportación a este ejercicio? ¿Qué te pareció? Lo hicimos súper rápido, disculparán,
pero así son nuestros tiempos. Intentaremos hacerlo más extenso, pero a ver qué tal nos sale acá. Nidia. Sí, tiene que haber uno más extenso porque la verdad es que me quedé picada de varios temas de los que hablaron, de los doramas, me hubiera gustado meterme, pero una reflexión que a mí me queda es como, creo que muchas veces a nosotras no nos cuesta como ponernos en el papel o ponernos en los zapatos de un personaje masculino en la mayoría de las series, como que tener empatía, tener como atracción por estos personajes masculinos e incluso me doy cuenta que ni siquiera nos molesta porque a veces, porque nos tenemos que poner a revisar cuántos personajes hay porque lo tenemos tan normalizado, el hecho de que una película o una serie o un anime tenga solo personajes masculinos y muchas veces no nos damos cuenta y no nos genera ningún conflicto, pero en cuanto la serie va hacia tener muchos personajes femeninos que se desarrollan, que tienen como sus historias, que tienen sus matices, esa parte se delega como que es contenido para mujeres, como decir que si los personajes son femeninos y son poderosos, entonces es contenido que muchas veces los hombres hacen a un lado porque consideran que no es para ellos y que no se pueden sentir como identificados con esos personajes. Y creo que ahí es donde hay que cuestionarse, ¿en verdad estamos como haciendo las cosas bien? Si estamos como planteándonos esta deconstrucción de cambiar, pues entonces cada vez que sintamos que esa serie que está llena de mujeres no nos es muy cómoda o que no la entendemos, hay que preguntarnos el por qué, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender y ponerle atención a las mujeres? Vamos a ver más cosas de mujeres, vamos a abrir las puertas a todas esas mujeres que están intentando hacer cosas que la verdad, como decía Maribel, el hecho de que muchas de ellas no hayan participado en muchos lugares ha limitado el desarrollo de la humanidad, yo creo. Sería muchísimo mejor, pero va a ser mejor porque ya estamos aquí. Muchas gracias, Nidia. Maribel. Pues invitar a que consuman ciencia ficción hecha por mujeres. Dense ese regalo, dense esa oportunidad, porque al consumidor de ciencia ficción usualmente le gusta la novedad, quiere cosas diferentes, porque eso es lo que busca uno en la ciencia ficción, o sea, como que ampliar los mundos, ¿no? Los horizontes de lo que uno puede ver o imaginar. Entonces, en la ciencia ficción que están escribiendo las mujeres, pues también viene mucho esa parte de explorar también lo cotidiano, ¿no? O nuevos lugares, así como que ciencia ficción en Oaxaca, ¿no? O sea, o ciencia ficción en el lugar donde ustedes vivan, ¿no? Entonces, pues invitarlos a eso, que estas temáticas que tienen estas obras, explora también esta cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, de cómo sufre la persona normal, ¿no? En estos escenarios ciencia ficcionescos, ¿no? No nada más el héroe, el militar, el científico, ¿no? Y en ese sentido, pues estas temáticas trascienden el género, o sea, no es así de ciencia ficción para mujeres, no, ciencia ficción no, va más allá de eso porque está explorando otros nuevos, otras formas de pensar, ¿no? Y creo que pues está chido darnos esa oportunidad, o sea, de cuántas cosas nos estamos perdiendo, o sea, nada más por prejuicios de, ay, no, es que seguro va a estar aburrido, o cosas así, y no, o sea, es cosa de quitarse todo eso y atreverse a explorar otras cosas, ¿no? O sea, darse ese regalo, permitirse conocer más allá de lo que uno está acostumbrado. Y pues eso. Muchas gracias. Yo me quedo ahí con unas dudas. Ahí voy a insistir en que hagamos otro de si podemos separar a la autora de su obra. Pues ya saben que yo soy potteriana y entonces tengo un debate en mi cabeza. Pero ese lo vamos a tratar después. Ese sí requiere un capítulo especial. Y decir, o sea, que no es tan difícil, ¿no? O sea, Frankenstein está ahí y lo escribe una mujer y es Mary Shelley, y entonces podemos empezar desde lo básico, ¿no? Y hacerles mi última recomendación, que sería Margaret Atwood con El cuento de la criada, que es pues justo como un universo alterno bajo una sociedad como
pues ciertas características. Si no lo han leído, léanlo, si no lo han visto, búsquenlo, y es una gran historia. Entonces, agradecerles a ustedes que se hayan permitido estar en este primer micrófono abierto, son las madrinas. Luego nos ponemos de acuerdo de pastel, de desechable o de qué, de refrescos. Decirles que estamos muy de recuerditos, estamos muy contentas de empezar este ejercicio. Decirles a quienes nos escuchan que recuerden que necesitamos que se suscriban, por favor. Vamos a continuar con las entrevistas. Y recuerden, la siguiente semana es con Alicia Salgado y tenemos más sorpresas. De momento es todo, nos despedimos. Muchas gracias, estamos en Sinergia. Yo soy Bren Palafox. Adiós, vámonos. Sinergia Sorora.